Queridos hermanos, comenzamos esta semana con la carta de nuevamente a los Corintios. Vamos por el capítulo 5 y acá tenemos un tema de moral y un tema que en este ciclo litúrgico que estamos viviendo lo podemos relacionar con el Evangelio de ayer, según San Mateo. Están en el cuarto discurso, llamado de la comunidad o discurso eclesiástico, y donde Jesús nos enseña los pasos para hacer la corrección fraterna. Y la corrección fraterna, dice Jesús, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y por tanto, la comunidad, cuando se constituye legítimamente, tiene también, no como Pedro, el poder de las llaves, pero sí el poder de atar y desatar. Y en este caso, Jesús habla de situaciones digamos así, duras, porque el pecado siempre es una situación dura. Cuando tu hermano peca, no cualquier actitud del hermano que por H o por B, como decimos habitualmente, nos pueda fastidiar. Cuando es un asunto serio, cuando tu hermano peca, repréndelo en privado. Si no con 2 testigos y si no en la comunidad. Y si no quiere atenerse a la comunidad, entonces trátalo como un publicano, como un pagano fuera de la fe. Siempre, obviamente, con el sentido que tiene en toda la Biblia de centralidad la persona humana, como nos muestra el Evangelio de Lucas, ¿no? En el contexto del legalismo sabático que se vivía en época de Jesús. Jesús, por un lado, observa el sábado, pero Jesús no toma como violación del sábado el hacer algo por el hermano, en este caso por un pobre enfermo que, aunque no le pide nada, en su cara seguramente se reflejaría el sufrimiento, y por lo cual Jesús lo cura. Jesús atiende la necesidad de la persona. Y dentro de las necesidades de la persona también está el tema de la corrección, enseñar y corregir al que yerra o al que no sabe es una de las obras de misericordia espiritual que nosotros también estamos llamados a ejercer. Y la carta, de San Pablo a los Corintios pone un caso típico donde el apóstol pide este tipo de discernimientos para un caso de incesto político, porque había un integrante de la comunidad que convivía a modo marital con la esposa del padre, o sea, con la madrastra. De alguna manera no se lo había encaminado. Eso para el mundo griego y para el mundo romano los lazos del matrimonio eran familiares, digamos, era un pariente político, no era un incesto carnal, un incesto porque convivía con la mujer del padre. Y Pablo dice que hay que hacer algo, dice que hay que entregarlo a Satanás. Entiendo que es una expresión difícil, pero la idea es que fuera de la comunidad uno está más en la influencia del mal. Pero dice Pablo, hay que entregarlo a Satanás para que sufra en la carne, pero se salve en el espíritu. Es decir, para que haga un camino de conversión y para que pueda volverse a reintegrar a la comunidad. Esto es técnicamente lo que nosotros hoy llamamos excomunión. Yo decía ayer en la misa que el sentido de la excomunión es completo si nosotros tenemos el sentido contrario de la comunión. Nosotros necesitamos la comunión, necesitamos vivir en la iglesia, necesitamos esta fuerza espiritual que nos viene de los lazos de la presencia comprometida del Señor cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Si necesitamos eso, la privación del don de la comunión, del don de la iglesia, nos tiene que hacer recapacitar y nos tiene que hacer volver sobre nuestros pasos para sanar nuestras heridas, superar los pecados y poder reintegrarnos totalmente a la fe. Este es un tema fuerte, como el que dice Jesús, pecado. No voy a estar corrigiendo al prójimo por cualquier minucia. Pero también ayer el Papa Francisco, y con esto termino, en el Ángelus ponía de relieve una acción que es más cotidiana, ¿no es cierto? Tal vez no ante pecados, sino ante defectos o cosas que realmente puedan molestar, pero en sí mismas nos constituyan un pecado y un delito. Nosotros a veces no vamos al hermano a decirle, a poner sobre la mesa
el problema, y dice el Papa que se recurre después al chismorreo, y eso evidentemente hace mucho mal y desintegra el cuerpo de la Iglesia y esa presencia de Jesús en ella que garantiza la vitalidad de la comunidad. Tenemos que hacer el seguimiento de Jesús aceptando personalmente su palabra y su evangelio, pero también lo tenemos que hacer en el contexto de la comunidad. Vamos a pedirlo esto también con fe, con confianza, sabiendo que el Señor lo quiere para nosotros, pero nosotros lo tenemos que abrazar de una manera libre y generosa. Encomendamos al Señor nuestras necesidades e intenciones y le pedimos la gracia de la fidelidad a su palabra. Que así sea.